Olá a todos, vamos a mais uma La História, acá do canal. Espero que lhe gostem muito. Subscrevam o canal, curta e compartilhe, tá? Essa é a história, vem com o tema. Meus padres me encerraram de minha própria casa para dar a minha irmã. Espero que lhe goste muito e vamos a la história. Mis progenitores modificaron las cerraduras de mi propia vivienda mientras yo permanecía en la oficina. ¿Podrías buscar otro sitio para residir? Sonrió con dulzura mi mamá. Tu hermana junto a su grupo familiar se instalará aquí dentro de un mes, susurró mi papá. Por eso me retiré calladamente, sin confrontar. Música sin polemizar. Lo que ignoraban era que esa vivienda llevaba mi nombre en las escrituras desde hacía 7 años. La adquirí yo con mis ahorros tras largos años laborando como contable en una empresa de tamaño intermedio, aunque jamás se los revelé. Les permití habitarla sin costo porque eran mis progenitores, y porque Laura, mi hermana pequeña, siempre resultó ser su predilecta. Creí que el cariño familiar no requería acuerdos ni documentos. Qué crédula resulté. Aquella tarde de jueves arribé del empleo a las 6:30 p.m., agotada tras finalizar los registros contables mensuales. Inserté la llave en la cerradura y no rotó. Probé nuevamente. Sin éxito. Presioné el timbre y mi mamá abrió luciendo esa sonrisa fingida que guardaba para las visitas molestas. Detrás de ella observé cajas amontonadas en el living, mis cajas con mis pertenencias colocadas sin cuidado alguno. ¿Qué sucede aquí? Inquirí con el tono más sereno de lo que bullía internamente. Tu papá y yo lo resolvimos anoche, manifestó ella sin pestañear. Laura requiere un espacio mayor para los pequeños. Esta vivienda resulta ideal para ellos. Mi vivienda. Música, expresé con suavidad. Nuestra vivienda, rectificó mi mamá. Nosotros residimos aquí. Tú únicamente cubres ciertos gastos. Mi papá surgió detrás de ella secándose las manos con un paño de cocina. No montes un escándalo, Miranda. Ya eres mayor de edad. Encuentra tu propio espacio. Laura cuenta con 3 hijos y el departamento donde habita le resultó estrecho. Las frases quedaron suspendidas en el ambiente como vapor venenoso. 3 hijos. El departamento estrecho. Como si mi existencia no contara. Como si los últimos 7 años abonando la hipoteca, los servicios públicos, las refacciones, todo se hubiera disuelto en su conveniente relato acerca de la deslealtad familiar que estaban perpetrando. Comprendo, manifesté con simplicidad. Mi mamá parpadeó desconcertada. Anticipaba alaridos, llanto, música, ruegos. Eso es todo. Sí, puedo retirar mis pertenencias. Están en el garaje, indicó mi papá. Empacamos lo que evidentemente te pertenecía. Lo restante permanece. Caminé rumbo al garaje percibiendo sus miradas clavadas en mi espalda. 8 cajas de cartón mal selladas con cinta adhesiva económica contenían mi vestimenta, algunos volúmenes, retratos, todo lo demás, los mobiliarios que adquirí, los aparatos eléctricos que costeé, el televisor moderno que instalé hace 3 meses. Todo aquello ahora pertenecía a la familia. Transporté las cajas hacia mi auto en 4 trayectos. Ellos no brindaron asistencia. Únicamente me observaron desde la ventana de la cocina, como si fuera una desconocida desalojada de un complejo residencial. Al colocar la última caja en el baúl, mi papá salió al pórtico. Miranda, no lo tomes a pecho. Sucede que Laura te requiere más en este momento. Tú siempre has sido autónoma. Ella precisa respaldo. Por supuesto, contesté cerrando el baúl. Te contactaremos cuando estés establecida en otro sitio. Podemos almorzar en conjunto. Asentí y subí al vehículo. En el espejo retrovisor los vi retornar a la vivienda. Mi vivienda. Música riendo por algo que comentó mi mamá. Ya festejaban. Ya habían olvidado mi existencia. Conduje hasta un hotel modesto cercano al trabajo. Aboné por una semana mientras reflexionaba qué hacer. Aquella noche, sentada en una cama con sábanas rugosas y aroma a desinfectante, extraje mi celular y marqué el número de Rodrigo Maldonado, mi letrado y compañero desde los tiempos universitarios. Miranda, ¡qué sorpresa!, respondió contento. Rodrigo, requiero activar algo que preparamos hace tiempo. Su voz se transformó al instante. La escritura de la vivienda. Correcto. ¿Qué ocurrió? Le narré todo sin afecto. Únicamente datos. Música. Al concluir, él emitió un silbido prolongado. De acuerdo. Concédeme 24 horas. Prepararé la notificación de desalojo y los papeles que demuestran que tú eres la propietaria exclusiva. ¿Deseas que sea veloz o prefieres que sea cortés? Quiero que sea jurídico y concluyente. Listo. Música. Te contacto mañana. Colgué y permanecí contemplando el techo manchado de la habitación hotelera. Aún no experimentaba placer,
Solamente un hueco raro donde antes habitaba la fantasía del afecto sin condiciones. Mis progenitores acababan de demostrarme que la familia de sangre no asegura fidelidad, que los vínculos sanguíneos se quiebran con mayor facilidad que un acuerdo protocolizado. Al día siguiente me levanté a las 6. Me bañé en esa estrecha cabina con flujo de agua irregular y me puse mi traje gris, el reservado para encuentros relevantes. Si iba a afrontar las repercusiones de mi resolución, lo haría luciendo profesional y dominando la situación. Rodrigo me telefoneó a las 9:30. Preparado, todo listo. Los documentos están autenticados y la orden de desalojo ya fue tramitada. Formalmente disponen de 72 horas para abandonar, aunque podríamos ser indulgentes si colaboran. No deseo ser indulgente. Excelente. ¿Prefieres que acuda yo o quieres estar presente? Iré contigo. Nos reunimos delante de la vivienda a las 11 de la mañana. Rodrigo portaba un maletín de cuero marrón repleto de folios sellados y duplicados certificados. Yo llevaba mi bolso de mano y una serenidad gélida que asombraba incluso a mí misma. Presioné el timbre. Mi mamá abrió con el entrecejo arrugado. Miranda, ¿qué haces aquí? Ya te marchaste ayer. Vine a resolver un equívoco, expresé con tono suave. Él es Rodrigo Maldonado, mi letrado. El semblante de mi mamá se endureció. Letrado. ¿Para qué requieres un letrado? Rodrigo avanzó un paso y entregó un sobre voluminoso. Señora Beatriz Román, le notifico oficialmente que este inmueble situado en calle Magnolia 342 pertenece legalmente a su hija Miranda Lucía Román desde hace 7 años. Aquí constan las escrituras inscritas, los comprobantes de abono de hipoteca y servicios, y la orden judicial de desalojo por ocupación sin autorización del propietario. Mi mamá recibió el sobre con manos vacilantes. Música. Esto es una farsa, ¿no lo es?, afirmó Rodrigo. Disponen de 72 horas para abandonar totalmente el inmueble. Cualquier bien que quede tras ese término se considerará abandonado. Mi papá surgió detrás de mi mamá. ¿Qué ocurre aquí, papá?, manifesté con voz firme. Esta vivienda es mía. La adquirí hace 7 años con mis fondos. Ustedes residían aquí porque yo lo autoricé. Ayer me expulsaron de mi propia propiedad. Ahora les estoy notificando jurídicamente que deben marcharse. Su expresión transitó de la perplejidad al estupor y luego a la ira. Eso es imposible. Nosotros habitamos aquí desde hace años. Habitaban aquí gracias a mi benevolencia. Rectifiqué. Música. Ya no más. Mi mamá abrió el sobre y extrajo los documentos. Sus ojos recorrieron las líneas impresas, las firmas autenticadas, los sellos oficiales. La vergüenza que había intentado infligirme ayer ahora se reflejaba en su rostro pálido. No puedes hacernos esto, murmuró. Somos tu familia. Ayer me indicaron que buscara otro sitio para residir. Solamente estoy devolviendo el consejo. Pero Laura requiere esta vivienda, exclamó mi papá. Ella tiene hijos. Laura puede buscar su propia vivienda como yo lo hice, con sus propios recursos como yo lo hice. Rodrigo intervino con tono profesional. Señores, les aconsejo que inicien el embalaje. 3 días transcurren velozmente. Si precisan asistencia para hallar un alojamiento temporal, existen albergues y hoteles económicos en la zona. No iremos a ningún albergue, estalló mi mamá. Miranda, no seas absurda. Esto es un exceso. No, manifesté con tranquilidad. Esto es equidad. Ustedes resolvieron que yo no merecía un hogar. Ahora vivirán exactamente lo mismo. Mi papá avanzó un paso intimidante hacia mí, pero Rodrigo se interpuso. Señor, música, cualquier acto de acoso o agresión será denunciado inmediatamente ante las autoridades. Les recomiendo conservar la calma y colaborar. Eres una ingrata, me escupió mi mamá. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Cómo qué?, inquirí con genuina curiosidad. ¿Residir sin costo en mi vivienda durante 7 años? ¿Permitir que yo cubriera todo mientras ustedes reservaban para las vacaciones de Laura? ¿Contactarme solo cuando precisaban dinero prestado que jamás retornaron? No contestaron. Música carecían de réplica. 72 horas, repetí. Tras eso llamaré a la policía y haré que los retiren por la fuerza si resulta necesario. Los mobiliarios, los aparatos eléctricos, todo lo que ustedes afirman que pertenece a la familia, en realidad lo adquirí yo. Poseo todas las facturas. Si se llevan algo sin mi autorización, presentaré acusaciones por hurto. Rodrigo extrajo otra hoja. Aquí consta el listado detallado de los bienes que la señorita Román adquirió. Cada ítem está registrado con fecha de compra y comprobante. Les aconsejo no tocar nada que figure en esta lista. Mi mamá soltó los papeles. Algunos volaron con la brisa y cayeron en el jardín que yo había cultivado hace 3 años. Las rosas rojas que atendía cada domingo ahora eran testigos silenciosos de la deslealtad familiar que al fin recibía sus repercusiones. ¡Miranda!, exclamó mi papá con voz quebrada. Somos tu familia.
No puedes arruinarnos así. No los estoy arruinando, respondí. Música. Solamente estoy recuperando lo que siempre me perteneció. Ustedes se arruinaron solos cuando resolvieron que Laura merecía mi vivienda más que yo. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia el auto. Rodrigo me siguió tras entregar una copia adicional de los documentos. Desde el pórtico escuché a mi mamá sollozar y a mi papá maldecir en voz baja. Subí al auto y Rodrigo encendió el motor. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí observando la vivienda por el retrovisor. Creo que por primera vez en años. Estoy bien. Esa tarde telefoneó Laura. Su voz mezclaba furia e incredulidad. ¿Qué rayos hiciste, Miranda? Mamá está llorando. Papá está furioso. ¿De verdad los vas a expulsar a la calle? No los estoy expulsando a la calle, manifesté con paciencia contenida. Los estoy retirando de mi vivienda, pero me indicaron que yo podía instalarme ahí. Ya firmé la cancelación del contrato de mi departamento. Tengo 3 hijos, Miranda. No es mi asunto, Laura. Si deseabas una vivienda más amplia, debiste adquirirla tú misma. Tú no precisas esa vivienda. Vives sola. Yo tengo familia. La ira bulló en mi pecho, pero mantuve el tono frío precisamente porque la adquirí con mis recursos. Tengo el derecho de decidir quién reside ahí, y resolví que ya no serán ustedes. Eres egoísta. Siempre has sido egoísta. Por eso nunca te casaste. Por eso no tienes hijos. Nadie te tolera. Quizá, música, admití. Pero al menos no dependo de arrebatarle las viviendas a otros para sostener a mi familia. Colgó. Bloqueé su número de inmediato. Los siguientes 3 días fueron una sinfonía callada de llamadas ignoradas, mensajes de voz airados y textos desesperados de parientes distantes que de repente se preocupaban por la unión familiar. Tíos que no veía desde hacía 10 años me enviaban sermones sobre el respeto a los progenitores. Música. Primos que nunca contestaron mis felicitaciones de cumpleaños. Ahora me acusaban de cruel y despiadada. Desestimé todo. Rodrigo gestionó las comunicaciones jurídicas. Al tercer música día, exactamente a las 5 de la tarde, arribamos a la vivienda con un oficial policial y un cerrajero. La vivienda estaba desocupada. Habían obedecido. Mis progenitores se habían marchado llevándose solo sus pertenencias personales. Dejaron las llaves sobre la mesa del comedor junto con una nota escrita con la letra temblorosa de mi mamá. Espero que disfrutes tu vivienda vacía y tu existencia vacía. Cuando estés anciana y sola, recordarás que tuviste familia y la expulsaste por soberbia. Estrujé la nota y la arrojé a la basura. La soberbia no tuvo nada que ver. Esto trató sobre dignidad, sobre no permitir que me trataran como ciudadana de segunda categoría en mi propia propiedad. El cerrajero reemplazó todas las cerraduras. Rodrigo verificó que no existieran daños estructurales ni bienes ausentes del listado. Todo se encontraba en regla. Firmé los documentos finales y oficialmente recuperé posesión total de mi vivienda. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en 4 días. Las sábanas estaban limpias, la vivienda en silencio y por primera vez en años. No había voces criticando mis decisiones desde la habitación contigua. Los días posteriores a recuperar mi vivienda fueron extrañamente tranquilos. Cada mañana me despertaba en mi propia cama, preparaba café en mi propia cocina y me vestía sin escuchar los comentarios pasivo-agresivos de mi mamá sobre mi vestimenta o mi peso. El silencio era un lujo que había olvidado que existía, pero la paz no duró mucho. Una semana después de la notificación de desalojo, comenzaron las llamadas de números desconocidos. Al principio no respondía, pero la insistencia me venció. «Miranda Román», preguntó una voz masculina desconocida. «¿Quién habla?» «Soy Ernesto Vega. Me comunico en representación de Beatriz y Héctor Román. Soy su asesor financiero». Casi me reí. Mis progenitores nunca habían tenido asesor financiero en su existencia. «¿Qué precisa, señorita Román?» Sus progenitores se encuentran en una situación complicada. Actualmente alquilan una habitación en un motel de paso y sus recursos son escasos. Como su única hija con estabilidad económica, ellos esperan que usted asuma la responsabilidad de proporcionarles vivienda digna. No. Hubo una pausa sorprendida. Perdón. Música. Dije. No. Mis progenitores son adultos plenamente capaces. Si requieren vivienda, pueden buscar empleo y costearla ellos mismos, como yo lo hice. Pero, señorita, ellos son personas mayores. Su padre tiene 62 años, su madre 60. A esa edad resulta difícil conseguir trabajo. Mi padre se jubiló voluntariamente hace 5 años porque decidió que ya había laborado bastante. Mi madre nunca trabajó porque siempre hubo alguien que la sostuvo. Esas fueron sus elecciones. Ahora enfrentan las repercusiones. Esto es muy cruel de su parte. ¿Sabe qué es cruel, señor Vega? Expulsar a tu propia hija de la vivienda que ella adquirió para dársela a tu otra hija. Eso es cruel. Yo solo estoy siendo equitativa. Colgué y bloqueé el número, pero no fue el último.
Durante las siguientes 2 semanas, recibí llamadas de supuestos asistentes sociales, consejeros religiosos y hasta un mediador familiar que resultó ser el esposo de una prima lejana que estudiaba psicología por Internet. Todos tenían el mismo mensaje con palabras distintas. Música. Yo era la hija terrible que abandonó a sus pobres progenitores ancianos. Yo era egoísta, cruel, despiadada. ¿Cómo podía dormir tranquila sabiendo que mis progenitores vivían en un motel barato mientras yo disfrutaba de una vivienda de 3 habitaciones? A cada uno le di la misma respuesta. Mis progenitores tomaron la decisión consciente de expulsarme de mi propia propiedad. Ahora vivían con las repercusiones de esa deslealtad familiar. Si realmente estaban en dificultades, Laura podía recibirlos en su departamento. Después de todo, ella era la hija predilecta que merecía todo su cariño y respaldo. Pero Laura no los recibió. Descubrí por una tía chismosa que Laura y su esposo habían tenido una disputa monumental cuando se enteraron de que no podrían instalarse en la vivienda gratis. Al parecer, todo el plan de Laura dependía de que mis progenitores les regalaran la propiedad. Cuando comprendieron que la vivienda era mía y que yo no tenía intención de dársela, Laura culpó a mis progenitores por arruinar su oportunidad. La ironía era sabrosa. Mis progenitores habían destruido su vínculo conmigo para complacer a Laura, y ahora Laura los culpaba por no poder entregarle algo que nunca les perteneció. Música. Un mes después del desalojo, mi mamá apareció en mi oficina. La recepcionista me llamó nerviosa diciendo que había una señora que insistía en verme y que estaba llorando en la sala de espera. Bajé y la encontré sentada en uno de los sillones de cuero, con los ojos rojos e hinchados, el cabello menos arreglado de lo habitual y ropa que reconocí de hace varios años. Se veía pequeña, frágil, muy distinta a la mujer que me había sonreído mientras me expulsaba de mi propia vivienda. Miranda, dijo poniéndose de pie, gracias por recibirme. No te recibí. La recepcionista no sabía quién eras. ¿Qué deseas? Necesito conversar contigo, por favor. 5 minutos. Miré mi reloj. 3 minutos. Aquí mismo. Se sentó de nuevo y yo permanecí de pie, brazos cruzados esperando. Música. Ella respiró profundo y comenzó con la voz quebrada. Tu papá y yo cometimos un error grave. Lo sabemos. Fue injusto expulsarte de la vivienda. No sabíamos que era tuya. Pensamos que como habíamos residido ahí tanto tiempo, teníamos algún derecho. Residieron ahí sin costo durante 7 años porque yo lo autoricé. Lo sé, y fuimos desagradecidos. Pero Miranda, estamos desesperados. El motel cuesta $400 por semana. Nos estamos quedando sin fondos. Tu papá intentó hallar empleo, pero nadie lo contrata. Laura no nos habla desde que supo que no podíamos darle la vivienda, y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. Te estoy pidiendo perdón. Te estoy suplicando que nos des otra oportunidad. No necesitamos la vivienda completa. Solo una habitación. Podemos pagar alquiler. Algo simbólico. Por favor, Miranda. Somos tu familia. La palabra familia sonó vacía saliendo de su boca. ¿Recuerdas cuando te pedí que me explicaras por qué me estabas expulsando? Dijiste, no montes un escándalo, Miranda. Ya eres adulta, ¿te acuerdas? Asintió avergonzada. Eso mismo te digo ahora. No montes un escándalo, mamá. Ya eres adulta. Busca tu propio sitio. Miranda, por favor. Tus 3 minutos, música, terminaron. Tengo una reunión. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia el ascensor. Ella me llamó, su voz subiendo histérica. No puedes dejarnos así. Nos van a expulsar del motel. No tenemos a dónde ir. Me detuve y la miré por encima del hombro. Tenías una vivienda. Resolviste que no me querías ahí. Viviste con esa resolución. Las puertas del ascensor se cerraron y su llanto se cortó de golpe. Subí a mi oficina, cerré la puerta, música, y me senté frente a mi computadora. Las manos me temblaban ligeramente. No de culpa, sino de adrenalina. La equidad tiene un sabor amargo cuando la aplicas a tu propia sangre. Esa noche Rodrigo me telefoneó. Miranda, tengo noticias. Buenas o malas, música depende de cómo lo mires. Tu papá presentó una demanda civil alegando que tiene derechos sobre la propiedad por haberla ocupado durante 7 años. Está reclamando posesión por prescripción adquisitiva sin humor. Música. En serio, totalmente en serio. Ya recibí la notificación. Tenemos que responder en 15 días. ¿Qué tan sólido es su caso? Inexistente. Tienes todas las escrituras. Todos. Música. Los abonos. Testigos de que ellos residían ahí con tu permiso explícito. Es una demanda frívola que cualquier juez va a rechazar, pero es molesta. ¿Cuánto va a costar defenderme para ti? Nada. Esto es tan ridículo que cuando ganemos, y vamos a ganar, el juez va a ordenarles pagar tus honorarios legales. Van a salir perdiendo dinero. Perfecto. Música. Procede. Miranda,
¿Estás segura? Todavía puedes llegar a un acuerdo. Tal vez permitirles residir en la vivienda pagando un alquiler razonable, algo que les dé dignidad, pero te proteja legalmente. No, ni siquiera lo consideraría, Rodrigo. Si les doy 1 centímetro, van a tomar 1 kilómetro. Van a dejar de pagar el alquiler, van a alegar que no tienen fondos, van a manipularme emocionalmente hasta que termine exactamente donde empecé, cubriendo todo mientras ellos me tratan como sirvienta. No voy a volver a ese ciclo. Suspiró. Entiendo. Música. Entonces, nos vemos en corte. El proceso jurídico fue exactamente tan previsible como Rodrigo prometió. Mi papá llegó a la audiencia con un abogado económico que claramente no había preparado su labor. Intentaron argumentar que 7 años de residencia continua les otorgaba derechos automáticos, pero se derrumbaron cuando Rodrigo presentó los correos electrónicos donde yo les había dado permiso explícito para residir ahí mientras quisieran, los recibos de abono de la hipoteca a mi nombre y el testimonio de 3 vecinos que confirmaron que yo era conocida como la propietaria de la vivienda que dejaba vivir a sus progenitores gratis. Música. El juez fue severo. Señor Román, esta demanda es un abuso del sistema judicial. No solo carece completamente de mérito legal, sino que constituye un acto de mala fe contra su propia hija, quien le proporcionó vivienda gratuita durante años. La demanda es desestimada con perjuicio. Además, ordeno, Música, que usted pague los honorarios legales de la señorita Román por un monto de 3.200. Música. Mi papá palideció. Su señoría, no tengo ese dinero. Entonces, sugiero que lo obtenga. Tiene 90 días. Siguiente caso. Salimos de la corte bajo una lluvia ligera. Mi papá me esperaba en los escalones, empapado, con el rostro descompuesto. Su abogado ya se había marchado, probablemente avergonzado de haber aceptado un caso tan débil. Miranda, dijo con voz ronca, no tengo 3.000 ORs. No tengo nada. ¿Comprendes lo que lograste? ¿Destruiste a tu propia familia? No, respondí subiendo las escaleras del juzgado. Ustedes se destruyeron solos cuando decidieron que mi lealtad y mi generosidad no valían nada. Yo solo me defendí. Tu mamá está enferma de los nervios. No come, no duerme. Música llora todo el día. Debió pensar en eso antes de cambiar las cerraduras de mi vivienda. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nos arrodillemos? ¿Que te supliquemos? Me detuve y lo miré directamente. No quiero nada de ustedes. Ya no quiero que vivan con las consecuencias de sus acciones. Quiero que cada vez que tengan que buscar un lugar barato donde dormir, recuerden que tuvieron una vivienda cómoda y la perdieron por codicia. Quiero que cuando Laura no les conteste el teléfono, recuerden que me expulsaron para complacerla, y ella los abandonó de todos modos. Eres Música cruel. Soy justa. Hay una diferencia. Bajé el resto de las escaleras y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. Rodrigo me alcanzó. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Esa noche, en mi vivienda silenciosa, preparé una cena sencilla y me senté en el comedor donde hace 6 semanas mi papá me había dicho que buscara mi propio sitio. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando del silencio que antes me parecía vacío, pero que ahora sonaba a libertad. Mi teléfono vibró un mensaje de un número desconocido. Espero que seas feliz. Destruiste, Música, a tus progenitores. Cuando mueran solos en la calle, será tu culpa. Laura bloqueé el número sin responder. Laura podía pensar lo que quisiera. La verdad era simple. Mis progenitores habían tenido múltiples oportunidades de tratarme con dignidad y respeto. Eligieron no hacerlo. Ahora enfrentaban un mundo donde sus acciones tenían consecuencias reales, donde la deslealtad familiar no era perdonada automáticamente solo porque compartíamos ADN. 2 meses después del desalojo original, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Gabriel y yo nos habíamos mudado juntos, él aportando mobiliario y yo la vivienda. Convertimos una de las habitaciones en oficina compartida, donde ambos podíamos trabajar desde casa cuando era necesario. La habitación, que había sido de mis progenitores, la transformamos en un estudio de arte, algo que siempre quise, pero nunca tuve espacio para hacer mientras ellos ocupaban cada rincón de mi propiedad. Las llamadas de números desconocidos eventualmente cesaron. Los mensajes hostiles de Laura se espaciaron hasta desaparecer. Era como si toda mi familia anterior se hubiera disuelto en el aire, dejándome libre para construir algo mejor, algo real. Un sábado por la mañana, Gabriel y yo estábamos pintando las paredes del estudio cuando sonó el timbre. Dejé la brocha y bajé las escaleras, todavía con overol manchado de pintura celeste. Abrí la puerta y encontré a Laura parada en el pórtico. Se veía agotada, con ojeras profundas y ropa arrugada. Detrás de ella, en un coche viejo, vi 3 siluetas pequeñas, mis sobrinos jugando con tablets en el asiento trasero. «Miranda», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo».
No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. No vine a pelear. Vine porque necesito la verdad. La miré con desconfianza, pero algo en su expresión me detuvo de cerrar la puerta inmediatamente. 3 minutos aquí afuera. Cerré la puerta detrás de mí y crucé los brazos. Laura respiró hondo y comenzó. Mamá y papá me mintieron durante meses. Me dijeron que esta vivienda era de ellos, que habían estado pagando la hipoteca durante años, que tú solo vivías aquí de arrimada. Me convencieron de que merecía mudarme aquí, porque ellos querían ayudarme con los niños. Basé toda mi planificación en esa mentira. Y cuando descubrí que la vivienda era tuya, que tú habías estado pagando todo este tiempo, que mamá y papá vivían gratis mientras tú cargabas con todos los gastos, me sentí traicionada. Les reclamé. Tuvimos una pelea horrible. No he hablado con ellos desde entonces. Eso no es mi problema, Laura, lo sé, pero necesitaba que supieras que yo no sabía la verdad. Si hubiera sabido que era tu vivienda, nunca habría aceptado mudarme. Nunca habría permitido que te expulsaran. Mamá me manipuló tan fácilmente porque siempre fui su favorita. Usó eso en mi contra. Viniste aquí a buscar absolución porque no la vas a encontrar. Negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer. Vine a pedirte perdón. No espero que me perdones. Solo necesitaba decirlo. Lo que te hicieron, lo que yo permití sin saberlo, fue imperdonable, y has tenido todo el derecho de cortarnos de tu vida. Permanecí en silencio estudiando su rostro. Parecía genuina, pero la confianza es algo que se gana. No se regala solo porque alguien llora bien. ¿Dónde están mamá y papá ahora?, pregunté finalmente. En el refugio municipal se turnan durmiendo en catres junto a baño con extraños. Mamá perdió 10 kilos. Papá parece haber envejecido 20 años. Intenté llevarlos a mi departamento, pero su voz se quebró. Mi esposo dijo que si los dejaba quedar, él se iría. Tenemos 3 hijos, Miranda. No puedo arriesgar mi matrimonio. Entonces, estás en la misma posición que yo estuve, eligiendo entre tu estabilidad y complacer a nuestros progenitores. Sí, y elegí mi estabilidad como tú lo hiciste. Y ahora entiendo por qué. Ellos saben que estás aquí. No, no saben nada. Vine porque necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lamento profundamente mi parte en todo esto. Aunque fuera sin saberlo, participé en lastimarte y eso me va a perseguir por el resto de mi vida. La puerta se abrió detrás de mí. Gabriel salió con 2 vasos de agua. Hace calor. Pensé que tal vez necesitaban hidratarse. Laura lo miró sorprendida. Luego a mí. ¿Viven juntos? Sí. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Te ves feliz. Más feliz de lo que te vi en años cuando vivías con mamá y papá. Lo soy. Me alegro. De verdad. Me alegro. Tomó el vaso que Gabriel le ofrecía y bebió un sorbo. No voy a pedirte que los ayudes. No voy a pedirte que los perdones. Solo quería que supieras la verdad de mi lado, y que supieras que si alguna vez decides que quieres tener algún tipo de relación con tus sobrinos, yo no voy a impedirlo. Ellos no tienen la culpa de los errores de los adultos. Miró hacia el coche, donde los niños todavía jugaban ajenos a todo. Son buenos niños, merecen conocer a su tía. Pero solo si tú quieres. Sin presiones, sin expectativas. Dejó el vaso vacío en el escalón. Eso es todo. Solo necesitaba decir esto. Cuídate, Miranda, y felicidades por tu vivienda. Siempre fue tuya y siempre debió ser tratada como tal. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. La vi subir, arrancar el motor y alejarse sin mirar atrás. Gabriel se paró a mi lado. ¿Estás bien? Sí, dije honestamente. Creo que esa fue su manera de cerrar el círculo. No pidió nada, no exigió nada, solo se disculpó. ¿Vas a perdonarla? Eventualmente, tal vez, pero primero necesito ver si sus acciones coinciden con sus palabras. Las disculpas son fáciles. El cambio real es difícil. Regresamos adentro y continuamos pintando. Pero algo había cambiado sutilmente en mi pecho. No era perdón, no todavía, pero era el comienzo de algo parecido a comprensión. Laura había sido manipulada tanto como yo, solo de manera distinta. Nuestros progenitores habían jugado con ambas, enfrentándonos, usándonos como peones en su juego de favoritos y consecuencias. Pero mientras Laura todavía buscaba la aprobación de ellos, yo había cortado esa necesidad de raíz. Esa era la diferencia fundamental entre nosotras. Ella seguía atada emocionalmente a personas que la manipulaban. Yo me había liberado. 3 semanas después recibí un paquete por correo. Dentro había una carta escrita a mano por Laura y 3 dibujos de niño. Los dibujos mostraban figuras de palitos con etiquetas. Tía Miranda, mamá, papá, yo. Los niños me habían dibujado en su familia, aunque nunca me habían conocido realmente. La carta de Laura era breve. Miranda, los niños preguntaron por ti. Les conté que tenían una tía a la que no conocían, porque los adultos habían cometido errores.
Les dije que eras una mujer fuerte que se defendió cuando intentaron lastimarte. Les dije que esperaba que algún día tuviéramos la oportunidad de conocerte. Hicieron estos dibujos para ti. No tienes que responder. Solo quería que los vieras, Laura. Puse los dibujos en el refrigerador con imanes. Gabriel los vio esa noche. De los sobrinos. Sí, son lindos. ¿Vas a responder? Todavía no sé, pero no voy a tirar los dibujos. Era un paso pequeño, casi insignificante, pero era movimiento donde antes solo había estancamiento. No significaba que todo estuviera perdonado. No significaba que fuéramos a ser una familia feliz de repente. Solo significaba que tal vez eventualmente podría haber algo más que rabia y traición entre Laura y yo. Pero mis progenitores eran otra historia completamente distinta. Un mes después, tía Carmen llamó de nuevo con noticias. Tu mamá está en el hospital. Tuvo un colapso nervioso. Nada físicamente peligroso, pero emocionalmente está destruida. Tu papá le pidió a los trabajadores sociales que te contactaran. No voy a ir. Lo sé. Solo quería avisarte, Miranda. Ellos están completamente quebrados. No solo financieramente, emocionalmente, espiritualmente. Tu mamá pasa los días llorando. Tu papá apenas habla. El refugio les dio 2 meses más, pero después tendrán que encontrar otra opción. Laura sabe, pero su esposo fue muy claro. Si ella los ayuda, él pide el divorcio. Ella eligió a su familia nuclear como debería. Entonces están exactamente donde merecen estar. No te estoy llamando para hacerte sentir culpable, Miranda. Te estoy llamando porque quiero que sepas que ganaste completamente, totalmente. Ellos perdieron todo. Su vivienda, su dignidad, sus hijas, su estabilidad, y tú recuperaste tu vida. La equidad se cumplió. Si decides que eso es suficiente y quieres cerrar este capítulo con algo de misericordia, lo entenderé. Si decides que no merecen ni eso, también lo entenderé. No siento nada, tía. Ni lástima ni satisfacción. Solo nada. Eso es saludable. Significa que finalmente te desapegaste. Ya no tienen poder sobre ti. Colgamos y me quedé pensando. Tenía razón. Mis progenitores ya no tenían ningún poder sobre mí. No podían lastimarme. No podían manipularme. No podían hacerme sentir culpable. Eran simplemente 2 personas que habían tomado decisiones terribles y ahora vivían con las consecuencias. ¿Podría ayudarlos? Técnicamente sí tenía los recursos. Podría alquilarles un pequeño departamento, darles una mensualidad básica, asegurarme de que tuvieran lo mínimo. ¿Debería hacerlo? Esa era la pregunta más compleja. Gabriel y yo hablamos esa noche. Le expliqué toda la situación, las llamadas, el estado de mis progenitores, la presión implícita de que debería hacer algo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó sin juzgar. No lo sé. Parte de mí dice que ya sufrieron suficiente. Otra parte dice que apenas llevan 6 meses pagando por años de desprecio y manipulación. ¿Cuál parte es más fuerte? Lo pensé honestamente. La segunda. Entonces, ya tienes tu respuesta. Pero la gente va a pensar que soy un monstruo. Mi propia mamá en un hospital psiquiátrico y yo sin hacer nada. La gente que piensa eso no vive tu vida. No carga con tus heridas. No sabe lo que ellos te hicieron. Su opinión no importa. Tenía razón. Como siempre, la validación externa era irrelevante. Lo único que importaba era lo que yo podía vivir con tranquilidad. Y la verdad era que podía vivir perfectamente sabiendo que mis progenitores estaban en un refugio, porque ellos habían elegido ese camino cuando modificaron las cerraduras de mi vivienda. Habían elegido ese futuro cuando conspiraron durante meses para expulsarme. Habían elegido esa soledad cuando pusieron su relación con Laura por encima de su relación conmigo. Yo no los había destruido. Ellos se habían autodestruido. Y las consecuencias de esa autodestrucción no eran mi responsabilidad de arreglar. Pasó otro mes. Las llamadas de tía Carmen se hicieron menos frecuentes. Eventualmente dejaron de llegar. Asumí que mis progenitores habían encontrado alguna solución, algún programa gubernamental, algún familiar más compasivo o más manipulable. No busqué saber, no pregunté. Simplemente seguí viviendo mi vida cada día un poco más ligera, sin el peso de la culpa familiar mal puesta sobre mis hombros. Gabriel propuso matrimonio en el estudio de arte que construimos juntos. Se arrodilló entre latas de pintura y lienzos a medio terminar y me preguntó si quería construir una vida permanente con él. Dije que sí sin dudarlo. Mientras planeábamos la boda, surgió inevitablemente la pregunta de la lista de invitados. Gabriel fue directo. ¿Vas a invitar a tus progenitores? ¿A Laura? A Laura, tal vez. Si para entonces ha demostrado con acciones que su disculpa fue genuina, a mis progenitores definitivamente no. Y si aparecen de todos modos, contraté seguridad para la recepción. Tendrán órdenes específicas de no dejar entrar a Héctor o Beatriz Román bajo ninguna circunstancia. No hubo juicio en su mirada, solo aceptación. Ok, es tu día.
Tú decides quién lo comparte contigo. La boda fue hermosa. Laura vino con sus 3 hijos. Los niños fueron pajes de anillos y se portaron perfectamente. Laura lloró durante los votos, pero eran lágrimas felices sin amargura. Te ves radiante, me dijo en la recepción. Gabriel es un buen hombre. Lo es. Mamá y papá saben que te casaste, ¿no? Y no me importa si se enteran. Asintió tristemente. Los vi la semana pasada. Mamá me preguntó por ti. Le dije que estabas bien, que eras feliz. Se puso a llorar. Papá solo miró por la ventana sin decir nada. ¿Todavía están en el refugio? No consiguieron un cuarto en una casa de huéspedes. Es pequeño, barato, pero es mejor que el refugio. Papá consiguió trabajo de medio tiempo como guardia de seguridad nocturno. Mamá limpia casas 2 veces por semana. Apenas les alcanza, pero sobreviven. Bien, nunca vas a perdonarlos. La miré a los ojos. Laura, si un extraño me hubiera hecho lo que ellos me hicieron, estaría en la cárcel. El hecho de que sean mi sangre no los hace menos culpables. Los perdoné en el sentido de que ya no cargo con rabia, pero eso no significa que merezcan estar en mi vida. Entiendo, dijo bajando la mirada. Solo quería saber. La conversación terminó ahí. El resto de la noche fue perfecta. Bailé con mi esposo, reí con los amigos, celebré rodeada de personas que genuinamente me querían y me valoraban. En ningún momento pensé en las 2 personas que faltaban. En ningún momento sentí que algo estuviera incompleto. Mi familia ahora era Gabriel, era tía Carmen, era Laura. Y los niños en un futuro tal vez eran los amigos que se habían convertido en hermanos elegidos. La familia biológica que me traicionó ya no tenía espacio en mi corazón, y esa no era crueldad, era supervivencia. El primer año de matrimonio fue el más feliz de mi vida. Gabriel y yo encontramos un ritmo perfecto de convivencia. Respetábamos los espacios del otro, celebrábamos los éxitos mutuos, nos apoyábamos en los momentos difíciles. Era todo lo que una pareja debe ser y nada de lo que mi familia me había enseñado sobre relaciones. Laura mantuvo contacto esporádico. Me enviaba fotos de los niños, actualizaciones sobre sus vidas. Nunca mencionaba a nuestros progenitores a menos que yo preguntara y yo rara vez preguntaba. Era un equilibrio delicado, pero funcional. Un día, casi 2 años después del desalojo original, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía, de parte de tu padre. Lo abrí con cautela, medio esperando otro intento de manipulación. En cambio, encontré algo distinto. Miranda, soy Héctor. Pedí ayuda para escribir este correo porque no soy bueno con las computadoras. No te escribo para pedirte nada. No te escribo para que me perdones. Solo quiero que sepas algunas cosas antes de que sea demasiado tarde. Tu mamá y yo cometimos el peor error de nuestras vidas cuando te expulsamos de tu propia vivienda. No fue un error del momento. Fue maldad pura, codicia, favoritismo cruel y lo pagamos caro. Perdimos todo. Nuestra vivienda, nuestra dignidad, nuestra hija favorita que resultó no querernos tanto como pensábamos. Y peor que todo, perdimos a la hija que siempre nos amó incondicionalmente. Vivimos en un cuarto de 3x4. Tu mamá limpia baños. Yo trabajo de guardia nocturno con artritis en las rodillas. Dormimos en un colchón inflable que pierde aire cada noche. Comemos lo más barato que encontramos y cada día nos levantamos sabiendo que merecemos exactamente esta vida. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que entendimos la lección. Demasiado tarde, pero la entendimos. La familia no es algo que se da por sentado. El amor no es automático. El respeto se gana y se mantiene con acciones, no con palabras. Fuiste la mejor hija que pudimos haber pedido y te tratamos como basura. Esa es la verdad que nos persigue cada noche cuando tratamos de dormir en este colchón desinflado. Si algún día tienes hijos, trátalos con el respeto que te negamos. Si algún día tienes una vivienda grande, compártela con personas que la valoren. Si algún día alguien te traiciona, defiéndete como nos defendiste de nosotros mismos. Hiciste todo bien. Nosotros hicimos todo mal y ahora vivimos sabiendo que la equidad existe y que es despiadada. No necesitas responder este correo. Solo necesitaba decirte estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Tu mamá tiene problemas del corazón. Yo tengo los pulmones dañados por años de fumar. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero lo que sí sabemos es que moriremos con el arrepentimiento de haberte perdido. Te deseo toda la felicidad del mundo. La mereces más que nadie, tu padre. Leí el correo 3 veces. Lloré. No de tristeza ni de alegría, sino de liberación. Por fin habían entendido. Por fin habían aceptado la responsabilidad completa de sus acciones y sus consecuencias. Gabriel me encontró llorando en la oficina. ¿Qué pasó? Le mostré el correo. Lo leyó en silencio y luego me abrazó. ¿Cómo te sientes? Validada, dije honestamente. Durante 2 años me pregunté si tal vez fui demasiado dura.
si tal vez debí darles otra oportunidad, pero este correo confirma que hice exactamente lo correcto. Ellos mismos lo admiten. ¿Vas a responder? No lo sé. ¿Tú qué harías? Yo no tuve progenitores que me traicionaran, así que no puedo ponerme en tus zapatos. Pero si lo hiciera, creo que respondería solo para cerrar el círculo. No para reconciliarme, sino para dejar claro que escuché su arrepentimiento y que lo acepto como el final de esta historia. Pensé en sus palabras durante días. Finalmente, una semana después, escribí una respuesta corta. Papá, recibí tu correo. Aprecio la honestidad y la aceptación de responsabilidad. Has entendido finalmente lo que intenté explicarte hace 2 años. Las acciones tienen consecuencias y la familia no es una excusa para el maltrato. No voy a olvidar lo que me hicieron. No voy a pretender que todo está bien, pero acepto tu arrepentimiento como genuino y espero que les sirva de lección para el tiempo que les queda. Cuídense. Miranda. Envié el correo y sentí como si un capítulo final se hubiera escrito en una historia que llevaba años desarrollándose. No era un final feliz al estilo de películas familiares. Era un final real con heridas que cicatrizaron dejando cicatrices visibles, con lecciones aprendidas a un costo terrible, con consecuencias permanentes para todos los involucrados. Pero era mi final, el que yo elegí, el que yo controlé, y eso lo hacía perfecto en su imperfección. Nunca hubo otra comunicación después de eso. Mi papá no respondió a mi correo, no pidió más, no intentó negociar, simplemente aceptó que eso era todo lo que obtendría de mí, un reconocimiento de su arrepentimiento y nada más. Pasaron los años, Gabriel y yo construimos una vida hermosa. Compramos una segunda propiedad como inversión. Viajamos, crecimos profesionalmente. Laura se convirtió en una presencia constante pero respetuosa en mi vida. Los niños me llamaban tía Mira y les encantaba visitarnos porque Gabriel les enseñaba a construir cosas en el garaje. Un día, 5 años después del desalojo original, recibí una llamada de tía Carmen que no había escuchado en meses. Miranda, tu mamá falleció anoche. Ataque al corazón. Fue rápido. No sufrió. Sentí un peso extraño en el pecho. No era dolor exactamente, sino algo más complejo. ¿Cómo está papá? Destruido, pero consciente. Preguntó si querías saber. Le dije que te llamaría. Gracias por avisarme. ¿Vas a ir al funeral? Lo pensé. No entiendo. ¿Quieres que le diga algo de tu parte? Dile que lamento su pérdida y que espero que encuentre paz. Era todo lo que tenía para ofrecer. No era crueldad. Era honestidad. Mi mamá y yo habíamos terminado nuestra relación el día que modificaron las cerraduras. Su muerte física solo formalizó la muerte emocional que había ocurrido años atrás. Laura me llamó llorando. No puedo creer que no vayas al funeral, Laura. No voy a ser hipócrita. No voy a pretender que éramos una familia feliz. Mamá y yo no teníamos relación. Mi presencia en su funeral sería una mentira. Era tu mamá. Era la mujer que me dio a luz. Pero dejó de ser mi mamá cuando conspiró para expulsarme de mi propia vivienda. Hay una diferencia. Hubo silencio del otro lado. Finalmente Laura suspiró. Tienes razón. Lo siento. No debí presionarte. Está bien. Tú tienes tu relación con ella. Yo tuve la mía. No tienen que ser iguales. El día del funeral me quedé en casa. Trabajé, limpié el jardín, preparé la cena. Viví un día normal mientras mi mamá biológica era enterrada sin mi presencia y no sentí culpa. Solo una especie de tristeza filosófica por lo que pudo haber sido y nunca fue. Gabriel me abrazó esa noche. ¿Estás segura de que estás bien? Estoy segura. Hice mi duelo por esa relación hace años. Hoy solo fue el papeleo final. 2 años después recibí otra llamada. Tía Carmen de nuevo. Tu papá también falleció. Neumonía. Los últimos meses estuvo muy solo. Preguntaba por ti a veces, pero nunca esperaba que fueras. Sufrió. No mucho. Fue rápido al final. Me alegro. Y era verdad. No quería que sufriera. No quería venganza póstuma. Solo quería que las consecuencias de sus acciones fueran proporcionales y justas. Y lo habían sido. No fui a ese funeral tampoco. Laura lo entendió sin que tuviera que explicar. Simplemente me envió un mensaje. Lo sé. Está bien. Te quiero. Yo también te quiero. Respondí. Y era verdad. Había aprendido a separar a Laura de las acciones de nuestros progenitores. Ella había sido víctima de su manipulación tanto como yo, solo de manera distinta. Con la muerte de ambos progenitores, una extraña sensación de cierre final llegó. Ya no había posibilidad de reconciliación, de disculpas adicionales, de cambios. La historia estaba completa, escrita, archivada, y yo había salido del otro lado, no solo sobreviviendo, sino prosperando. Tenía un esposo que me amaba y me respetaba. Tenía una vivienda que era verdaderamente mía. Tenía una carrera exitosa. Tenía dignidad propia. Nada de eso habría sido posible si hubiera cedido esos años atrás.
si hubiera aceptado ser tratada como ciudadana de segunda categoría en mi propia propiedad, si hubiera perdonado sin consecuencias, si hubiera confundido el cariño familiar con ser un felpudo emocional, la equidad que mis progenitores experimentaron no fue mi venganza, fue simplemente el universo equilibrándose. Ellos sembraron desprecio y traición familiar, cosecharon soledad y arrepentimiento. Esa no fue crueldad mía, fue matemática emocional básica. Y aunque muchos nunca lo entenderían, aunque siempre habría quienes me juzgarían por no perdonar a mi pobre mamá enferma o mi papá arrepentido, yo sabía la verdad. Había protegido mi dignidad. Había establecido límites saludables. Había demostrado que la familia biológica no es una licencia para el maltrato. Esa fue mi victoria. No la destrucción de ellos, sino la preservación de mí misma. Y cada noche, cuando me acostaba en mi cama, en mi vivienda, al lado de mi esposo, rodeada de una vida que construí con mis propias manos, y nadie me podía quitar, sabía que había tomado las decisiones correctas. Las consecuencias de defender tu dignidad no siempre son cómodas. A veces significan soledad familiar. A veces significan ser el villano en las historias que otros cuentan. A veces significan vivir con la etiqueta de la hija cruel que abandonó a sus progenitores. Pero también significan paz mental. Significan autorrespeto. Significan vivir en un mundo donde tus acciones tienen valor y tus límites son respetados. Y cuando tuve que elegir entre la aprobación de personas que me traicionaron y mi propia dignidad, elegí lo segundo sin dudarlo. Esa elección definió el resto de mi vida para mejor, siempre para mejor. Años después de todo, cuando las heridas se convirtieron en cicatrices apenas visibles y la rabia se transformó en una sabiduría fría sobre la naturaleza humana, Gabriel y yo recibimos la noticia de que finalmente seríamos padres. Después de años de intentos y casi perder la esperanza, mi médico confirmó que estaba embarazada de una niña. La noche que recibimos la noticia, nos sentamos en el estudio de arte que había sido el cuarto de mis progenitores. Las paredes ahora estaban cubiertas de pinturas que habíamos hecho juntos, fotografías de nuestros viajes, recuerdos de una vida construida sobre respeto mutuo y amor genuino. Va a tener la infancia que merecías, dijo Gabriel tocando mi vientre todavía plano. Va a crecer sabiendo que es valorada, que su voz importa, que nunca tendrá que competir por amor. Va a saber que la familia real se construye con acciones, no con palabras. Agregué. Y que está bien alejarse de personas tóxicas, incluso si comparten tu sangre. Decidimos llamarla Elena, nombre que no pertenecía a nadie de nuestras familias. Era suya, completamente suya, sin el peso de expectativas heredadas o favoritismos antiguos. Cuando Elena nació, Laura fue la primera familiar en visitarnos en el hospital. Trajo a sus 3 hijos, ahora adolescentes, que miraron a su prima recién nacida con la ternura reservada para cosas pequeñas y frágiles. «Es hermosa», susurró Laura con lágrimas en los ojos. «Se parece a ti. Gracias por venir, ¿sabes?», dijo Laura mientras los niños se turnaban para cargar suavemente a Elena. A veces pienso en cómo habrían reaccionado mamá y papá a esta noticia. Habrían estado felices, creo. Habrían querido ser abuelos, probablemente, admití sin emoción, pero también habrían encontrado maneras de convertirlo en competencia. Habrían comparado a Elena con tus hijos. Habrían criticado mis decisiones de crianza. Habrían intentado controlar cómo la educamos. Laura asintió tristemente. Tienes razón. Nunca pudieron simplemente amar sin condiciones, sin agendas ocultas. Por eso Elena nunca los conocerá. Y está bien así. Cuando Elena cumplió 2 años, empezó a hacer preguntas sobre la familia. Señalaba fotografías en las paredes y preguntaba quiénes eran las personas. Le mostramos fotos de Gabriel con sus padres fallecidos, fotos de tía Carmen, fotos de Laura y los primos. ¿Y tus papás, mami?, preguntó un día con esa curiosidad inocente de los niños. No están en nuestra vida, cariño, respondí con calma. A veces las personas que deberían amarte incondicionalmente te lastiman profundamente, y cuando eso pasa tienes todo el derecho de protegerte. Incluso si eso significa alejarte permanentemente, le enseñaré que el perdón no es automático y que está bien establecer límites firmes con cualquier persona, familia o no. Me abrazó con sus bracitos pequeños. Ok, mami, te quiero. Yo también te quiero, mi amor. Esos momentos, esas conversaciones simples sobre límites y autorrespeto, eran mi verdadera venganza contra la crianza que recibí. No iba a perpetuar el ciclo. No iba a enseñarle a mi hija que debía aguantar maltrato porque es familia. No iba a criar a una niña que confundiera el amor con la obligación. Elena crecería sabiendo que merecía respeto, que su no importaba, que podía alejarse de cualquier persona en cualquier momento, por cualquier razón que su instinto le dijera que era válida, y que sus padres siempre, siempre estarían de su lado cuando defendiera su dignidad. Un sábado por la mañana, cuando Elena tenía 4 años,
Estábamos en el parque cuando se acercó una mujer mayor. Tenía ese aire familiar de las señoras del barrio, que se creen con derecho a opinar sobre vidas ajenas. ¿Usted es Miranda Román?, preguntó sin presentarse. Sí, conocí a su mamá, Beatriz. Antes de que falleciera, vivía cerca del refugio donde ella se quedaba a veces. Sentí a Elena apretar mi mano sintiendo la tensión en mi cuerpo. Ella me contó lo que le hizo. Continuó la mujer con tono acusador. ¿Cómo la expulsó de su propia vivienda? ¿Cómo la dejó morir sola y pobre? ¿Qué clase de hija hace eso? Gabriel se acercó inmediatamente, poniéndose entre la mujer y yo. Disculpe, pero no conoce toda la historia. Le sugiero que se retire. Conozco suficiente para saber que esta mujer abandonó a su mamá enferma. Eso es imperdonable, ¿no?, dije con voz firme, pero calmada. Lo imperdonable fue que mi mamá conspirara durante meses para expulsarme de mi propia vivienda y dársela a mi hermana. Lo imperdonable fue que modificara las cerraduras mientras yo trabajaba. Lo imperdonable fue años de favoritismo cruel y manipulación emocional. Yo solo me defendí, pero era su mamá. Era la mujer que me dio a luz. Dejó de ser mi mamá cuando decidió que mi dignidad valía menos que su conveniencia. La mujer me miró con disgusto. Espero que su hija nunca la trate como usted trató a su mamá. Yo también, respondí honestamente, porque voy a criarla para que no tenga que defenderse de mí. Voy a amarla incondicionalmente, sin agendas ocultas. Voy a respetar sus límites y su autonomía. Voy a ser la mamá que merecí. La mujer se alejó murmurando sobre la juventud sin valores. Elena me miró con ojos grandes. Esa señora estaba enojada, mami. Sí, cariño, pero estaba enojada porque no conoce toda la historia. A veces la gente juzga sin saber. ¿Hiciste algo malo? No, mi amor. Me defendí de personas que me lastimaban, y eso nunca está mal, incluso si otros no lo entienden. Ok, dijo simplemente, y regresó corriendo a los columpios. Gabriel me rodeó con su brazo. Siempre habrá personas que no entiendan. Lo sé, pero cada vez me importa menos. Yo sé la verdad. Tú sabes la verdad y eso es suficiente. Los años siguientes fueron una sucesión de momentos similares. Familiares lejanos que aparecían en eventos sociales con comentarios cargados, conocidos que murmuraban cuando pasaba, gente que había escuchado la otra versión de la historia y me juzgaba sin conocerme. Aprendí a sonreír educadamente y seguir adelante. Sus opiniones no pagaban mi hipoteca. Sus juicios no educaban a mi hija. Su desaprobación no afectaba a mi matrimonio. Eran ruido de fondo en una vida que cada día sonaba más a sinfonía propia. Laura se convirtió en una aliada inesperada. Cuando escuchaba a alguien hablar mal de mí, los confrontaba con la verdad completa. Ustedes no saben lo que nuestros progenitores le hicieron. Yo tampoco lo sabía hasta que fue demasiado tarde. Miranda hizo lo correcto, y si alguno de ustedes hubiera pasado por lo mismo, habría hecho exactamente lo que ella hizo. Su defensa no borraba el pasado, pero construía un puente hacia un futuro donde podíamos ser hermanas de verdad, no solo de apellido. Cuando Elena cumplió 7 años, exactamente la misma edad que tenía yo cuando mis progenitores se mudaron a mi vivienda, organizamos una fiesta en el jardín, familia elegida, amigos cercanos, los primos que ahora eran adolescentes responsables y cariñosos. Mientras cortábamos el pastel, miré alrededor y vi algo que nunca tuve en mi infancia. Personas que genuinamente se alegraban por mi felicidad. Nadie compitiendo por atención. Nadie haciendo comentarios pasivo-agresivos. Nadie guardando resentimientos ocultos. Solo amor real del tipo que no necesita dramas ni traiciones para existir. Tía Carmen, ahora con más de 80 años, pero todavía lúcida y fuerte, se acercó a mí con una copa de jugo en la mano. Tu mamá estaría orgullosa, dijo suavemente. La miré confundida. Mi mamá, no, Beatriz. Tu verdadera mamá, la mujer que te criaste a ti misma para ser. Esa mamá estaría orgullosa de la mujer que te convertiste y de cómo estás criando a Elena. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, tía. Lo que le hiciste a Beatriz y Héctor no fue crueldad, fue equidad y, más importante, fue supervivencia. Te salvaste a ti misma y al hacerlo, salvaste a la próxima generación de repetir los mismos patrones. ¿Crees que hice lo correcto, cariño? Lo que creo yo no importa. ¿Tú crees que hiciste lo correcto? Lo pensé honestamente, mirando a Elena riendo con sus primos, a Gabriel organizando juegos con los niños, a Laura charlando animadamente con nuestros amigos. Sí, dije finalmente, creo que hice exactamente lo correcto. Entonces, esa es la única opinión que importa. Esa noche, después de que todos se fueron y Elena estaba dormida, Gabriel y yo nos sentamos en el porche trasero mirando las estrellas. Mi vivienda, la misma que casi pierdo, ahora llena de recuerdos felices en lugar de resentimientos tóxicos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Gabriel. ¿De qué específicamente de no haberles dado otra oportunidad?
¿De no haber intentado reconciliarte antes de que murieran? No, respondí sin dudar. Ellos tuvieron múltiples oportunidades de hacer lo correcto. Las rechazaron todas. Yo no les debía nada más. Y si Elena te pregunta algún día, ¿por qué nunca conoció a tus progenitores? Le diré la verdad apropiada para su edad, que a veces las personas que deberían amarte incondicionalmente te lastiman profundamente, y cuando eso pasa, tienes todo el derecho de protegerte. Incluso si eso significa alejarte permanentemente, le enseñaré que el perdón no es automático y que está bien establecer límites firmes con cualquier persona, familia o no. Eres una mujer increíble, dijo besando mi frente. Soy una sobreviviente que aprendió a no confundir el amor con la obligación. Permanecimos en silencio bajo las estrellas, cada uno procesando la vida que habíamos construido sobre las ruinas de traiciones pasadas. No era una historia con final feliz tradicional, donde todos se perdonan y abrazan. Era algo mejor. Una historia donde la protagonista elige su dignidad sobre la aprobación, donde las consecuencias son proporcionales a las acciones, donde la equidad eventualmente prevalece. Mis progenitores murieron arrepentidos, pero solos. Laura perdió años de relación conmigo por apoyar una mentira. Yo perdí la ilusión de tener una familia biológica funcional, pero gané algo más valioso, la certeza absoluta de mi propio valor, la capacidad de establecer y mantener límites saludables, el conocimiento de que puedo sobrevivir a cualquier traición, porque me tengo a mí misma, y esa más que cualquier reconciliación forzada, o perdón no merecido, era la verdadera victoria. Porque al final la mejor venganza no fue ver a mis progenitores sufrir, fue construir una vida tan completa, tan feliz, tan llena de amor genuino, que su ausencia en ella no creaba ningún vacío. Ellos pensaron que me destruirían expulsándome de mi propia vivienda. En cambio, me liberaron para construir algo mejor que cualquier cosa que hubiera tenido con ellos en esa vivienda. Y cada día que vivía bien, cada momento de felicidad que experimentaba, cada límite saludable que mantenía, era prueba de que había tomado las decisiones correctas. Las personas que me llamaban cruel o despiadada nunca entenderían y no necesitaban hacerlo. No estaba viviendo mi vida para su aprobación. Estaba viviéndola para mí, para Gabriel, para Elena, para la familia que elegí, no la que me fue impuesta por biología. Y eso finalmente era todo lo que importaba. La paz no vino del perdón, vino de la aceptación de que algunas heridas no necesitan sanarse con reconciliación. Algunas sanan con distancia, tiempo y la construcción de algo mejor en el espacio que dejó la toxicidad. Esa fue mi verdad, mi historia, mi equidad, y viviría con ella orgullosa y en paz hasta el final de mis días. Muitas graças por chegar até cá, ao final do vídeo. Se gostou muito, curtem, compartilhem, tá? Comentem. Espero que todos eles tenham gostado muito e até a próxima.